Bendiga, que el Señor les bendiga más, ¿verdad? Aquí, esto es de sumo gozo y privilegio para mí, ¿verdad? Que el Señor le haya placido escogerme para exponer su palabra, ¿verdad? Y les voy a pedir, ¿verdad? Que busquen 2 Timoteo 1:9. Santo eres tú, Padre, aleluya. Santo y poderoso. 2 Timoteo 1:9. Santo eres, Jehová, aleluya. Gracias, papá. Tú eres santo, ¿lo tenemos? La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién nos salvó? Santo eres, todos de pie, ¿verdad? Por reverencia a la palabra. Tú eres grande, Jehová. Tú eres santo, mi Señor, aleluya. Amén. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Padre, Señor, en esta hora vengo ante tu presencia, Padre amado, pidiéndote, Padre amado, Señor, que me uses, Señor, oh Padre amado, para tu gloria, Padre amado, que pases carbón encendido sobre mis labios, Padre amado, y que todo lo que salga de mí, Padre amado, sea dirigido por tu Espíritu, Padre amado. Ay, papá, Señor, que esto sea grabado en cada corazón, Padre amado, mi Señor, y sea para edificación de cada uno de nosotros, Padre amado. Todo esto te lo pido, te lo agradezco y lo declaro hecho, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios porque desde ayer me ha venido confirmando el tema, ¿verdad? De lo que voy a hablar. Estaba preocupada antes de que me dijeran que predicaba. Esto es un tema que estaba formando hace 2 semanas antes. Y yo, aún ayer yo decía, Señor, no me has confirmado el tema. Padre, no me has confirmado el tema. Pero verdad, ayer mientras mis hermanas predicaban por Maranata, me confirmaron el tema y principalmente Jenny. Cuando dijo algo, yo dije, Señor, gracias. Y aún hoy, verdad, el devocional se fue bastante cerca a lo que voy a leer. Y el tema que le puse a esta predicación es, Cristo te llama. ¿Qué responderás? ¿Verdad? Y en este versículo habla de que Él nos ha llamado con llamamiento santo. Y yo decía, Señor, llamado. Dice, invocar o nombrar. Entonces dice que es un nombramiento en público, pero también habla de que es poner en orden. Y yo decía, wow, Señor, cuando tú nos mandas, ¿verdad? Y nos llamas, tú primero pides que nos pongamos en orden, que todo lo que no sea de tu agrado, ¿verdad? Lo vayamos quitando del camino. Y es un nombramiento en público, ¿verdad? Porque el Señor te llama, te capacita, pero es para exhibirte. Aunque no te crea, aunque no te entienda en su momento, ¿verdad? Como dice la palabra, Él te exaltará. Y en esta noche, ¿verdad? Les voy a hablar de 6 hombres que cuando Dios llamó, les llamó directamente, ¿verdad? Audible. Ellos contestaron con una frase, ¿verdad? Que desde pequeña a mí me llamó mucho la atención y le doy gracias a Dios que me permitió escudriñarla, ¿verdad? Y ellos le contestaron, ¿verdad? Con un M aquí. Pero aún más le voy a hablar de un 7º que rompió todo molde, todo parámetro de los 6 anteriores, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Hablamos de la frase M aquí, ¿verdad? Lo que te dice es, aquí estoy. Es un símbolo de disposición, de sumisión, de obediencia y de humildad ante el Señor, ¿verdad? Y cuando decimos, ¿verdad? M aquí le estamos diciendo, Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me mandes. Y cuando dice, ¿verdad? Disposición es una acción de disponerse, pero determinadamente. Es algo que tú, como cuando te fijas una meta y tú dices, lo voy a lograr, no importa lo que me cueste, no importa lo que me pase. Así mismo es cuando le decimos al Señor, aquí tenemos esa disposición en el corazón. Él, no importando lo que nos cueste, no importando lo que suframos, vamos a estar ahí peleando, ¿verdad? Y haciendo todo lo que a Dios nos mande. Y del primer, ¿verdad?, varón que les voy a hablar es de Abraham. En Génesis 22, ¿verdad?, nos relata la historia de que Dios decide probar a Abraham y le dice, dame tu único hijo y ofrécemelo en holocausto, ¿verdad? Y la palabra dice, él en ningún momento se quejó, no cuestionó a Dios, simplemente se levantó muy temprano en la mañana,
preparó todo, cogió a su hijo, le pidió 2 siervos y emprendió camino. Pero yo me meditaba y yo decía, Señor, lo más probable en su interior, él tenía dolor porque era su único hijo. Lo esperó con tanta ansia durante tanto tiempo. A lo mejor estaba confundido, decía, Señor, wow, después de que me lo diste, lo esperé con tanto anhelo, Señor, y ahora me lo estás pidiendo que te lo ofrezca en holocausto, ¿verdad? Y yo meditaba y yo, Señor, tuvo que haber sido un momento fuerte, ¿verdad? En la vida de Abraham, esa pelea que él tenía. Pero a pesar de todo, él nos demostró en esta historia que fue un hombre de fe. ¿Por qué? Primeramente, ¿verdad? Cuando van de camino, llega un momento en que él le dice a sus siervos, quédense aquí, yo subiré con mi hijo y bajaremos. Él no dijo voy a bajar, él dijo bajaremos. Él declaró que él y su hijo iban a bajar. Ese fue la primera clave que él nos dio de que era un hombre de fe. La segunda fue que cuando van subiendo, el hijo ve que tiene todo, pero faltaba el cordero. Y él le decía, papá, pero ¿y el corderito? Y él le dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Él sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Él no sabía, pero lo iba a hacer, ¿verdad? Y aún más, en Hebreos 11, 17 al 19. Santo eres tú, mi Dios, aleluya. Dice, porque por la fe de Abraham, cuanto fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, ¿verdad? Y vemos aún, ¿verdad? En la historia no lo relata, pero más adelante nos dice, la fe de Abraham era tan grande que él decía, Señor, aun cuando yo levante el puñal y tú me permitas matar a mi hijo, yo sé que tú me lo vas a devolver por cuanto tú depositaste una promesa sobre ese niño. Y sabemos, ¿verdad?, que todo lo que Dios nos prometa, Él lo va a cumplir. Y, ¿verdad?, dice la historia que cuando él levantó el puñal que fue a matar a su hijo, vino el ángel de Jehová y le dijo a Abraham, él le dijo, heme aquí. Le dice, por cuanto no me has rehusado tu hijo, ¿verdad? Primeramente la bendición de esta obediencia, ¿verdad? Porque él nos demostró además de la fe ser obediente. Primero fue que él le cedió, ¿verdad? Le concedió el no matar a su hijo. Proveyó cordero como así él lo declaró en algún momento en el camino. Y más lindo aún le dijo, por cuanto no me has rehusado tu único hijo, te multiplicaré tu descendencia y será como las estrellas, ¿verdad? Muchas veces Dios nos va a enviar a hacer cosas que van a ser difíciles para nosotros, que va a requerir pasar por mucho dolor, vamos a tener que pelear con nuestros propios sentimientos, con nuestros pensamientos, pero sabemos que cuando Dios nos envía a hacer algo, siempre hay una bendición. Hay una bendición en la obediencia, ¿verdad? Siempre que sigamos los caminos, los mandatos del Señor, Él va a proveer a nuestras vidas. Y lo más importante, ¿verdad?, es tener la actitud que tuvo Abraham. Él siempre declaró. Él no miró las circunstancias, él no miró lo que había al frente de él, el panorama. Él declaró por encima de eso. Él siempre mantuvo, ¿verdad?, su fe en Dios. El segundo hombre del que les voy a hablar es de Jacob, ¿verdad? Esta historia se encuentra en Génesis 31. Y aquí, ¿verdad?, en este pasaje, Jacob trabajaba para su suegro Labán, ¿verdad? Y Labán y sus hijos, pues, de verdad, estaban molestos con Jacob, lo estaban mirando mal, ya estaban murmurando en contra de él. Y Jacob empezó a temer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su suegro, él trabajaba, ¿verdad?, para su suegro, y su suegro le había cambiado el salario ya 10 veces. Y le decía en una, pues, si los que nazcan son pintos, son tuyos. Y cuando veía que todos eran pintos, le cambiaba el salario y pues los machados son tuyos. Y así iba, ¿verdad?, sucesivamente cambiándoselo. Pero no importaba que las riquezas de Jacob seguían aumentando y seguían creciendo, ¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad?, pues Jacob se sintió engañado por su suegro, ¿verdad? Incluso sintió temor de lo que ellos pudieran tramar en su contra. Y, ¿verdad?, él fue donde Raquel y Lea, que eran sus mujeres en ese momento, y él les explica lo que está pasando. Incluso les dice, o sea, no es que yo les he robado, sino, ¿verdad?, que ha sucedido así. Pero, ¿verdad?, cuando Dios lo llama, que él le dice, heme aquí,
es un pasaje bien bonito porque cuando Dios le habla, Él le dice, en pocas palabras le dijo, es que yo he peleado por ti. Tú has visto que cuando Él te dice, los pintos son tuyos, todos salen pintos. Es que yo he visto, ¿verdad? Ay, Padre, se me fue la palabra. ¿Verdad? Que como te han burlado, se han burlado de ti, ¿verdad? Y por cuanto tú eres mi hijo, yo peleo por ti, ¿verdad? Y hay veces que, ya sea en el trabajo o en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Se aprovechan de nosotros, se burlan de nosotros, ¿verdad? Aún nosotros haciendo la voluntad del Señor. Y muchas veces en medio del camino nos decimos, Señor, pero si estoy haciendo tu voluntad, Padre, pero si te estoy tratando de agradar, ¿por qué tú permites esto? Pero qué lindo es ver que no importa lo que nosotros, de lo que estemos pasando, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad del Señor, el Señor va a pelear a nuestro favor. El tercer varón es Moisés, ¿verdad? Y esto está en Éxodo 3. Sabemos, ¿verdad?, que pues Moisés se crió en el palacio, ¿verdad? Y esta historia relata después que él decidió huir del palacio, ¿verdad? Ya que había descubrido que era hebreo, él decidió, ¿verdad?, huir y se volvió un pastor de ovejas. Pero mientras él estaba pastoreando las ovejas, él vio una zarza que ardía y esa curiosidad lo llevó a ver qué había, a buscar más, a entender qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento fue que recibió, ¿verdad?, su llamado. Y Dios le dio una gran encomienda, le dijo, vas a ir donde Faraón y vas a sacar a mi pueblo. Y me gusta esta historia porque Moisés le puso muchas excusas al Señor. Y la primera fue, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme ante el Faraón? Hubo un menosprecio. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Tanto ya sea una pastora, una líder, le dice, mira, dile a fulano que haga esto, que haga yo. Pero si yo todavía no soy líder, yo tan solo estoy en la silla y de vez en cuando que cojo una parte. Y empieza ese menosprecio de quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Pero lo importante no es quiénes somos nosotros, sino quién está con nosotros. No importa, ¿verdad?, si llevamos mucho tiempo en la iglesia o no, después que Cristo, que el Señor esté con nosotros, eso es lo importante. Él nos va a respaldar en todo momento. Y la segunda, ¿verdad?, la segunda excusa que él le dijo es, si me preguntan, ¿qué les responderé? Entonces, si me preguntan quién me mandó, cómo, qué hago, ¿verdad? Y siempre tenemos esa duda de que, Señor, pero es que yo no sé mucho. Padre amado, pero es que yo no conozco mucho la palabra. Señor, me estás inquietando a hablarle una vida. Pero ¿cómo? Si todavía yo estoy empezando. Si siento que todavía me falta, tener unción, tener esto, tener aquello. Pero volvemos. Lo importante no somos nosotros. Lo importante, ¿verdad? Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y lo importante es lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Otra excusa que le puso fue, ¿me creerán? Cuando yo diga que tú me enviaste, ¿me creerán? Incluso a mí me ha pasado muchas veces en lo que siento, ¿verdad? El hablar de parte del Señor. Incluso esta predicación yo decía, Señor, ¿me creerán? ¿Me creerán? ¿Me creerán? Y tenía esa batalla, ¿verdad?, dentro de mí. Y verdad, y muchas veces somos incrédulos y pensamos que el Señor no va a obrar a través de nosotros. A veces nos sentimos tan inmerecedores, ¿verdad? Y tan pecadores que sentimos, Señor, pero es que si yo hablo no me van a creer. Señor, es que si yo voy no va a pasar nada, ¿verdad? Pero son mentiras de Satanás. Y, ¿verdad?, la cuarta excusa que le puso, él le dijo, es que soy tardo en la lengua, ¿verdad? Y le puso como excusa sus limitaciones. Y muchas veces decimos, Señor, pero es que yo no retengo mucho. Señor, pero es que yo no sé hablar. Señor, pero es que no tengo carro. Señor, ¿cómo voy a hacer lo que tú me estás enviando? Si mira en lo que yo carezco, mira de lo que yo falto. Pero, ¿verdad?, vemos que ninguna de las excusas fueron válidas ante el Señor. Incluso la palabra dice que Dios se enojó con Abraham, pero eso no detuvo el propósito que Dios tenía con Moisés. Es lo que dijo, ¿tienes miedo? ¿Eres cobarde? Está bien, yo te envío uno al lado que te dé apoyo, pero vas a hacer lo que yo te mande. Pero como quiera, mi propósito en ti se va a cumplir. El cuarto varón es Samuel.
Y esta historia está en Samuel 3, en 1 Samuel 3. Y sabemos que desde pequeño Samuel fue entregado, ¿verdad?, a vivir en el tabernáculo, ¿verdad?, con el sumo sacerdote. Pero un día, ¿verdad?, mientras él dormía, estaba esta voz que le decía, Samuel, Samuel. Pero en las 3 veces que lo llamó, él fue donde Elí. Y le decía, Elí, heme aquí. Y él le decía, yo no te he llamado, vuelve y duérmete. Y así pasaba repetitivamente. Y aquí vemos cómo el oído de Samuel no estaba sintonizado, el espíritu, a Dios. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Dios nos llama, Dios nos habla. A veces vamos por la carretera y sentimos orar por alguien. Señor, ¿serás tú? Y a veces yo misma digo, no, el diablo me va a mandar a hacerlo. Claro que eres tú, papá. A veces como que tenemos esa pelea cuando sentimos hacer algo. Señor, ¿serás tú o no serás tú? ¿Serás tú o no serás tú? Y él no tener ese oído, ¿verdad?, sintonizado al Señor. Y entonces ya la tercera vez, él le dice, si vuelves a escucharlo, dile, Señor, habla, que tu siervo te escucha. ¿Verdad? Y vemos que Dios le habla a Samuel y le dice lo que va a acontecer en la vida de Elí y de sus 2 hijos por causa de su desobediencia, ¿verdad? Y la palabra dice que él no durmió, sino que se quedó acostado meditando en lo que Dios le hablaba. Incluso temía revelarle lo que Dios le había hablado a Elí. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Dios nos da una palabra para alguien, Señor, pero ¿cómo se la digo? Señor, pero dáselo a otra persona. No me la hagas dar a mí. Y siempre tenemos esa contienda y esa pelea con el Señor, de Señor, no envía a otro. Señor, es que todavía a mí me falta. Señor, pero es que es mi familia, yo lo quiero, ¿cómo le voy a decir eso? Porque el mayor temor que Samuel tenía de hablarle a Elí era el cariño, ¿verdad? Se había criado con Elí, con su familia, y prácticamente esa era su familia, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, lamentablemente para nosotros no importa a quién Dios nos envía a hablar, tenemos que hablar. Tenemos que ejecutar todo aquello, ¿verdad?, que Dios nos envía a hacer. El quinto varón es Isaías. Esto está en Isaías 6. Y, ¿verdad?, vemos cuando Isaías tiene una visión y dice que él ve al Señor y ve unos serafines, ¿verdad? Y en ese momento, él dijo, ay de mí. Y adoramos, Señor, aleluya. Tú eres poderoso, mi Señor. Tú eres santo y poderoso, Padre. Él le dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y es una expresión que realmente me gustó, primeramente porque expresa humildad. Él sabía que él era tan poco que él no era digno de ver, ¿verdad?, al Señor. Y más aún dice, él reconoció su condición, él decía, Señor, soy inmundo, inmundo soy, habito en inmundicia, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que Dios demanda de nosotros, que reconozcamos nuestra condición, que cada vez que pecamos, que erramos, que fallamos ante su presencia, nos vayamos en humillación. Señor, te fallé, Señor, perdóname, Señor, estoy arrepentido, como dice la palabra, un corazón contrito, humillado, un corazón arrepentido es lo que busca el Señor. Y vemos, ¿verdad?, como él por cuanto esa humildad, ¿verdad?, de parte de Isaías y el que reconoció su condición, el ángel pasó un carbón, ¿verdad?, un carbón encendido sobre su labio y quitó toda inmundicia de él. Y aquí, ¿verdad?, vemos como Dios nos demanda el que nos santifiquemos. Esa santidad en nuestras vidas es necesaria para poder lograr, ¿verdad?, ejecutar el llamamiento santo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando él le dice, él le dice, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él no dijo, pues déjame preguntarle al pueblo y yo hablo, a ver quién tiene la valentía. Él le dijo, Señor, heme aquí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Fueran las palabras de Isaías. Y muchas veces, ¿verdad?, Dios necesita a quien vaya a evangelizar. Dios necesita maestros, Dios necesita predicadores. Pero en vez de nosotros decir, Señor, heme aquí, Señor, ¿verdad?, si nadie está dispuesto, ponlo en mí. Decimos, Señor, toca a alguien. Padre, Señor, toca a alguien que se levante, pero no decimos, Señor, heme aquí, yo lo quiero hacer. Como decía, ¿verdad?, la dinámica que hizo Pastora,
yo no sé mucho, yo no puedo a lo mejor con mi fuerza, pero Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me envíes. Estoy dispuesto, ¿verdad? Aunque tenga poca fuerza, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Verdad? Y pues, la encomienda que Dios le dio a Isaías fue darle un mensaje al pueblo, ¿verdad? De decirle lo errado que estaban. Y Elías le decía, ¿hasta cuándo? Y muchas veces esa es la actitud que tenemos ante el Señor. Señor, ¿pero hasta cuándo voy a hacer esto? Pero Señor, 5 minutitos y ya me siento. Pero Padre, ¿verdad? Como muchas veces la primera vez que uno predica, Señor, 15 minutos y para afuera. Y Señor, pero Presidenta, pues dame 2 o 3 meses y ponga a alguien que venga mejor que yo. Y siempre tenemos una excusa, un hasta cuándo, un Señor, pero ¿por qué? ¿Pero dónde? ¿Cómo? Siempre tenemos una pregunta y un cuestionamiento, ¿verdad?, que hacerle al Señor. Y el último, ¿verdad?, el sexto varón es Ananías, ¿verdad? Y esto es en Hechos 9:10. Y vemos cómo Dios llama a Ananías, ¿verdad? Y le da la encomienda de ir a la calle llamada a la derecha y buscar a Saulo de Tarso para orar por él para que recobrara la vista. Pero la respuesta de Ananías fue, Señor, a Saulo, pero chocho, ese hombre yo he oído, él mata, él encarcela, él a tu pueblo lo persigue y tú quieres que yo vaya allá. Primeramente vemos miedo, ese miedo que nos invade de ir para el punto, ir para el caserío, Señor, con la guerra que hay. No, Señor, manda otro. Pero también vemos, ¿verdad?, esa falta de misericordia. Señor, él mató a tu pueblo, él persigue a los tuyos. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí que vaya a orar por él? ¿Cómo tú me vas a pedir que vaya a hacer una encomienda tuya si eso es un pecador? Si él vive de espalda a ti porque yo tengo que ir donde él. Y muchas veces, ¿verdad?, se nos olvida la misericordia que Dios tuvo sobre nuestras vidas. Muchas veces se nos olvida, a veces le predicamos a alguien y vemos que no hay fruto y nos cansamos, ¿verdad? Y testifico esto no para vanagloriarme, porque la gloria es de Dios. Hoy le hablaba una vida y le decía, vamos para la iglesia, déjame ver, tengo cosas que hacer. Y yo le decía, mi fe es que tú sueltes todo y vayas. Porque estamos tan acostumbrados que mañana hay otro día, que tú dices, no voy hoy, pero voy el domingo. Pero tú sabes si vas a ver el domingo llegar. Tú no sabes si la muerte te sorprenda. Tú no sabes, ¿verdad?, si la trompeta suena y nos vayamos y tú te quedes. Y él bajaba la cabeza. Yo le decía, yo lo voy a dejar en tu conciencia y tú meditas. Mi fe es que tú vayas, pero si no, le pediré al Señor misericordia para que puedas llegar en algún momento. Y me iba a ir y me dice, Leslie, no lo dejes de hacer. No te creas que a mí me molesta, a mí me gusta. Y me gusta porque tú demuestras ser una cristiana por cuanto tú no te cansas. Tú eres una persona persistente y la palabra dice que hay que ser perseverantes y tú lo eres. Y muchas veces le hablamos a la vida y lo único que yo le dije fue, si Dios no se cansó conmigo, porque yo me tengo que cansar contigo. Si se hubieran cansado conmigo, ¿dónde yo estaría? No me puedo cansar. Y así mismo tenemos que ser nosotros, no importa a dónde Dios nos envíe, no importa cuántas veces le hayamos hablado a la vida, no sabemos si ese momento y ese día es el momento que Dios tiene preparado para, ¿verdad? Y vemos cómo estos 6 hombres, ¿verdad?, lleno hicieron grandes cosas, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Tuvieron fe, valentía, pero también, ¿verdad?, tuvieron sus defectos. Por ejemplo, Abraham se desesperó esperando por su hijo, ¿verdad? Y se allegó a su sierva para poder tener un hijo, ¿verdad? Y se fue fuera del plan del Señor. También, ¿verdad?, dejó que sus sentimientos lo llevaran. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, pero él le dijo, tú y tu familia. Y él, a pesar de todo, se llevó a su sobrino con el que lo quiero, pero es que él se quiere venir, ¿cómo le digo que no? ¿Verdad? Y fue desobediente. Jacob usurpó, ¿verdad?, la heredad de su hermano, dejándose llevar por su madre, ¿verdad? Se presentó ante su papá y lo engañó. También sabemos, ¿verdad?, que en una ocasión, por miedo, mintió diciendo que su esposa era su hermana, pero era por miedo porque sabía que era una mujer bonita. Moisés fue un asesino,
un excusero, un desobediente, porque cuando Dios le dijo, háblale a la peña, él le golpeó. Samuel, ¿verdad?, sintió temor. Isaías cuestionaba a Dios y Ananías sintió miedo. Todos vemos, ¿verdad?, que en algún momento, ya sea antes, durante o después, cometieron sus errores. Dios no está llamando hombres perfectos. Dios no está llamando hombres que no tengan pasado. Dios está llamando personas dispuestas a hacer, ¿verdad?, su voluntad y su obra. Y ahí vemos, ¿verdad?, honrar, ¿verdad?, cuando Él dice, yo vine a buscar lo vil y lo menospreciado. Dios no vino a buscar personas capacitadas, Dios no vino a buscar personas con inteligencia, no vino a buscar personas perfectas que no hayan cometido errores. E incluso vino a buscarnos nosotros porque nosotros podemos dar el testimonio de donde Dios nos sacó, de lo que Dios puede hacer, el poder que todavía tiene el Señor, ¿verdad? Y por último voy a hablar de este séptimo, que rompió, ¿verdad?, todo esquema, rompió todo parámetro, y fue Jesús, ¿verdad? Y dice en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Primeramente, ¿verdad?, vemos aquí cómo Dios rompe el parámetro. Este texto dice que Él se despojó, ¿verdad? Hubo una disposición de Él de despojarse. Dice que no estimó. Y estimar es valorar, apreciar o querer. Él no se aferró, ¿verdad?, a lo que Él tenía, a su gloria, a su riqueza. Él no lo estimó. Él no se aferró, Él no lo retuvo, Él no lo aseguró, Él no lo amarró hasta no soltarlo. Él se despojó. Y hay que estar claro que fue que se despojó, no lo despojaron. No fue que Dios le dijo, vas a ir, punto y se acabó. No, fue que hubo una disposición en Él y Él se despojó. Se despojó de toda gloria, de toda grandeza y le dijo, Señor, yo voy a ir. Yo voy a ir por amor a ellos, yo voy a ir. ¿Verdad? Y aquí vemos cómo hubo, ¿verdad?, una iniciativa, ¿verdad? Y cuando dice que se humilló y fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Vemos aún cuando Él le decía, Señor, pasa de mí esta copa, porque Él sabía que Él iba a sufrir, pero no sabía la magnitud. Y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, Él le decía, Señor, no permitas que yo haga mi voluntad, que se haga la tuya sobre la mía, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, como Él rompe todo este parámetro, dándonos el mejor ejemplo. Primeramente, no tenemos que esperar a que Dios nos diga, te quiero para predicador, te quiero para evangelistas, te quiero para maestro, te quiero para que guíes la guagua. Ten una iniciativa. Así como la tuvo Cristo Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, nuestro ejemplo a seguir, vamos a tener iniciativa. Primeramente ante el Señor, quiero hacer, quiero trabajar, quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte, quiero agradarte. Señor, si alguien no está dispuesto, pues mira, heme aquí, envíame a mí. Aún, ¿verdad?, cuando la pastora o el pastor nos diga, mira, haz esto, haz aquello, está bien, pero si vemos que está faltando algo, acérquense a los presidentes, acérquense a los pastores. Estoy viendo que por esta área pues nos estamos descuidando, pues yo voy a ir, yo voy a hacerlo, yo voy a cubrir esa área, vamos a tener esa iniciativa, ¿verdad? Y en esta noche, ¿verdad?, con esto termino. Dios busca personas que tengan fe, confianza en Dios, que declaren, que sean obedientes, que sean curiosos, ¿verdad?, de decir, Señor, pero ¿cómo será predicar? ¿Cómo será dar clases? Yo quiero pasar por esa experiencia. Que tengan, ¿verdad?, dirección del Espíritu, que su espíritu esté conectado para cuando Dios les hable puedan entender y comprender que es Dios hablando. Que sean hombres de búsqueda, que siempre estén buscando presencia del Señor, ¿verdad?, que puedan reconocer primeramente su condición. Señor, sin ti yo nada puedo, sin ti yo nada soy. Y como yo siempre digo, Señor, contigo todo y sin ti nada. Yo contigo lo tengo todo y lo que soy, lo soy gracias a ti. Pero fuera de ti no soy nada, ¿verdad? Y personas con iniciativa. Él está buscando, ¿verdad?, hoy un pueblo que pueda tener iniciativa, ¿verdad?
Antes de terminar, me gustaría poner esta alabanza y que mediten en ella, ¿verdad? Y en lo que se ha hablado en esta noche, ¿verdad? Para que aquellos, ¿verdad?, que siempre estemos, ¿verdad?, conscientes de que ninguna excusa es válida delante del Señor. Las excusas, ¿verdad?, a lo mejor nos satisfacen a nosotros, pero realmente al Señor no hay excusa válida delante del Señor. ¿Por qué? Porque nos ha proveído todas las herramientas. Él nos ha proveído, ¿verdad? Incluso nos ha marcado ya el camino que tenemos que seguir. Así que lamentablemente ante el Señor no tenemos excusa. Lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto y, como decía mi pastor, tenemos que estar conscientes de que si estamos aquí no es porque